Hola amigos, bienvenidos a este episodio que dedico a algún tema no político, no contingente, a lo que llamábamos antes sábados culturales y que siguen siendo sábados culturales, pero también está saliendo antes, los programas los estamos tirando en el día mismo en que los grabo, casi siempre. Así es que no sé si tiene sentido ponerles día. Les cuento que está saliendo muy rápido el libro OVNI, están yéndose pero a gran velocidad, así que si usted está interesado les sugiero que entre a elvillegas.cl/tienda. Es la única parte hasta este momento donde se venden. No los vendo en mi casa, no están en ninguna librería. Va a haber quizás en alguna librería del sur o del norte, pero en este momento no hay nada. Así que es ahí. El libro les va a gustar mucho, se van a entretener. Incluso los que no creen en el tema OVNI, creen que es una tontería, se van a divertir, créanme. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no se olviden de esta rifa de Montserrat Guajardo, que tiene una especie de, no es una fundación, porque ya es una palabra incluso desprestigiada. Ella mantiene a un montón de mascotas, recoge, se encarga de ellas, las cuida, las alimenta, las mantiene en su casa o paga a otras personas para que las tengan. En fin, se hace cargo. Esa es la cuestión. Se hace cargo de animales botados, de animales abandonados, de animales atropellados, torturados, etc. Eso cuesta dinero y cada cierto tiempo organiza una rifa como esta que vence el 23, me parece, de diciembre. Los tickets no valen nada, una luca. Que le cuesta por lo menos comprar un numerito, pone sus datos en la parte asunto, la transferencia, y en una de esas gana alguno de los premios que están ahí. Bueno, el tema de hoy es los sueños. Los sueños que son algo realmente muy misterioso, tal como yo lo veo. Algo más importante de lo que solemos atribuirle, más importancia. Algo que olvidamos, que ocupa gran parte de nuestra vida, porque dormimos más o menos, algunos más, unos menos, un tercio de nuestras vidas, y dentro de ese tercio no todo el tiempo estamos soñando, pero hay un momento en nuestro dormir que soñamos, independientemente que nos acordemos o no de los sueños. De hecho, nos acordamos de muy poco. A veces nos acordamos que soñamos, tenemos la idea de que soñamos, pero no nos acordamos de qué, o nos acordamos de una fracción mínima, y sin embargo tienen que ser importantes los sueños, aunque solo sea porque ocupan tanta parte de nuestra vida. Ocupan más parte de nuestra vida que lo que dedicamos al trabajo, a escribir, a lo que sea, a nuestras relaciones sociales, a nuestra participación en actividades públicas. Soñar. Entonces, ¿cómo no va a ser súper importante? Y yo he querido recoger acá lo que distintos pensadores o en distintas culturas se dice de los sueños, lo que yo creo que pueden ser también los sueños. Yo creo que los sueños pueden ser muchas cosas, no una sola. Y los invito a soñar conmigo acerca de los sueños. No olvidemos nunca la parte final de un poema del gran poeta, escritor del siglo de oro español, Calderón de la Barca, eso de que la vida es un sueño, los sueños son, y podríamos decirlo al revés. La vida es un sueño, pero también podríamos decir el sueño es la vida. Hay una comunicación entre ambas cosas, hay vasos comunicantes. No me acuerdo quién escribió, pero sí sé que lo cita Jorge Luis Borges en alguna parte, eso de que un hombre que dice que despertó de un sueño donde había soñado ser mariposa y no supo si era un hombre que había soñado ser mariposa o era una mariposa que estaba soñando ser hombre. ¿Cómo diferenciar el mundo de despierto, el mundo en que soñamos? Ustedes dirán, es muy fácil. Uno dura más que el otro, tiene más consistencia. Yo no estoy muy seguro de eso porque todos tenemos la experiencia de sueños que son absolutamente consistentes, absolutamente en Technicolor, con efectos especiales, y adentro del sueño uno no tiene idea. Que en algunos sueños sí uno dice estoy soñando, pero en otros sueños la mayoría de los sueños uno no tiene idea que está soñando. Uno vive el sueño como la vida real. Entonces, en el momento que estamos dentro del sueño, ¿cómo hacemos la diferencia? Lo sentimos real, así como sentimos real después el mundo cuando estamos despiertos. Pero en fin, vamos viendo algunas de las cosas que se dicen. Todos conocerán y sabrán que el gran psicólogo, uno de los grandes creadores de la psicología moderna, Sigmund Freud, determinó que era súper importante los sueños, tiene libros sobre los sueños,
Eh, Consideraba aquí los sueños como una expresión de contenidos inconscientes reprimidos. Por ejemplo, impulsos sexuales típicos son muy potentes, por eso los menciono y los menciona Freud, porque son de los impulsos que existen en el ser humano de los más poderosos, porque tiene que ver con la reproducción de la especie, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, muchos sueños, muchos deseos que son prohibidos en una determinada cultura, que la conciencia nos dice que eso es malo, los reprimimos, tratamos de olvidarlo y no los tenemos presentes en nuestra conciencia, pero aparecen en el sueño y en el sueño vivimos directa o indirectamente, a veces disfrazado con toda una serie de simbolismos, ese deseo reprimido. Y otra clase de sentimientos o pensamientos inconscientes se estarían revelando, no sé si en todos, pero por lo menos en algunos sueños. Tiene el libro de él que trata de esto, se llama La interpretación de los sueños, precisamente. Y eso es una manera de ver el asunto, que no excluye las otras maneras de ver el asunto. Porque en los sueños, como en muchas otras entidades de la vida, no hay una sola explicación, porque no hay una sola, como dijéramos, característica que define las cosas, sino que varias. Después tenemos otro psicólogo muy interesante, un alemán, Carl Jung. Este es mucho menos conocido que Sigmund Freud. En cierto sentido uno podría decir que fue más lejos que Freud. Fue menos, abro comillas, porque es una expresión muy discutible, menos científico. Fue más especulativo. Cuando uno se empieza a poner especulativo, la gente muy apegada gravitacionalmente a la ciencia, a medir, al laboratorio, a la cosa cuantitativa, empiezan a ponerse desdeñosos y usted está especulando. Pero resulta que todas las cosas en el momento dado, todas las grandes ideas, incluyendo las científicas, parten como especulaciones. Todavía ni siquiera se ha diseñado una manera de probar que eso que se está especulando es real. Bueno, era más especulativo, fue discípulo de Jung, se empezó a separar de él, asumió la teoría del inconsciente y propuso una teoría nueva. Ya no eran simplemente los deseos reprimidos de un fulano que sueña cosas que en la vida real no quisiera ni siquiera aceptar que existen, sino que propuso la idea de los arquetipos. Según este tipo, los arquetipos son símbolos universales que aparecen en los sueños de personas de las más diferentes culturas. Los mismos tipos de sueños. Y es verdad que hay muchos tipos de sueños, y por eso que existe la interpretación de los sueños, porque si los sueños fueran únicos de cada individuo, ¿cómo se podrían interpretar? Interpretar es darle una explicación general, y eso supone entonces que hay una cierta igualdad entre ciertos sueños y otros. Y dice Jung, sí, efectivamente, en diferentes culturas, diferentes personas sueñan más o menos cosas parecidas. No siempre, pero en muchas oportunidades. Y escribió un libro sobre esto que se llamaba, en alemán no lo voy a decir porque en alemán es un idioma con unas palabras de nariz, el significado de los sueños. Y sugirió que los sueños nos pueden conectar con estos arquetipos, con cosas, con el inconsciente no de la persona, del individuo, sino que de la colectividad. Y no solamente la colectividad entendía esto como la sociedad donde uno vive, sino que casi podríamos decir la mente pensante cósmica que está presente en todas las razas humanas o no humanas que tengan conciencia e inteligencia. Que es como el sueño nos comunica con esa mente cósmica. Es complicado, pero muy interesante. Por supuesto, es el tipo de cosas que no se pueden probar en un laboratorio, pero eso no los hace menos, sino que yo diría más interesante incluso. Ahora, saltando para atrás, vámonos a culturas antiguas. En la antigua Grecia, así como en los egipcios y culturas indígenas, americanas, los sueños son considerados como mensajes de los dioses. O sea, son algo más que un capricho personal, que una especie de teatro formado por la mente caprichosamente con los más distintos objetos, como son muchos sueños, un verdadero baturrillo de objetos, de experiencias distintas, encajadas juntas, pero están encajadas siguiendo cierto patrón. Y dicen estas culturas que los dioses nos mandan mensajes a través de los sueños. Voy a conectar esto con otra cosa que voy a ver más adelante. Bueno, en esta
En esta perspectiva moderna, la cosa, digamos, desciende del plano de los dioses y se empiezan a concentrar en cosas más concretas, como por ejemplo cómo se mueven los ojos mientras uno está en las distintas fases del sueño. Han hecho muchos experimentos con electroencefalograma, gente durmiendo, qué sé yo. Ese es el tipo de cosas que hace la ciencia, cosas que se pueden medir, que se pueden registrar en un papelito, con un aparatito. No nos dice mucho el significado de los sueños eso. Nos dice simplemente cómo operan los mecanismos cerebrales, neurológicos, en el proceso de estar durmiendo. Yo no lo encuentro muy interesante, la visión científica sobre los sueños, para serles bien franco. Los filósofos son más interesantes para mí que los científicos en todo orden de cosas, porque se atreven a preguntar por el por qué, y los científicos más bien se preguntan por el cómo. Y el cómo a mí me importa menos que el por qué, aunque no haya respuesta. Hay un filósofo muy importante, muy científico, porque es uno de los creadores del cálculo infinitesimal, René Descartes, un filósofo francés, el autor del recurso del método, que es un libro que yo he recomendado muchas veces y lo he mostrado muchas veces. El discurso del método, no el recurso. Bueno, es lo mismo. El discurso del método, cómo pensar metódicamente para desentrañar los problemas, cómo dividir un problema complicado en sus partes componentes. Bueno, todo eso está en la filosofía de René Descartes. Pero él también se dedicó en algún momento a hablar de los sueños y dijo, en primer lugar, ¿cómo podemos estar seguros que nuestras percepciones de la realidad cuando estamos despiertos no son simplemente un sueño? Aquí está esto de la mariposa que sueña ser hombre o el hombre que sueña ser mariposa. Es una pregunta absolutamente legítima, creo yo. Muchos tenemos la sensación que en la vida despierta, la vida, llamémosla, no sé cómo llamarla, la vida real, aunque yo no diría la vida real porque ¿qué es lo que es real? Estamos calificando una experiencia de una manera que merece también ser interrogada, ¿no? Pero bueno, cuando estamos despiertos, muchos de nosotros, usted probablemente, yo sí, de todas maneras, tenemos la sensación que estamos viendo una fantasía, a lo que ahora hablan que es una producción informática, así, de otros seres. Yo he visto varias teorías de que este mundo es una holografía completa. Bueno, muchos tenemos la sensación de que la vida despierta con las percepciones que tenemos de un tiempo absoluto y de 3 dimensiones y todo, bueno, los físicos dirían que efectivamente es una porción mínima de la realidad, que es casi una fantasía. Pero en fin. René Descartes decía entonces que ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber? En el budismo, una filosofía que conozco más o menos bien, diría yo, si es que uno puede conocer bien una filosofía, que fue fundada por Siddhartha Gautama, el Buda, en el siglo VI a.C. Bueno, los sueños permean todo. O sea, para el budismo, la realidad en que vivimos no es mucho más sustantiva que un sueño. Hay una expresión, la palabra que ellos usan para definir este mundo que nos rodea cuando estamos despiertos es samsara, o sea, un mundo de puras ilusiones. Ilusiones que tienen que ver con nuestras percepciones del mundo a través de los sentidos. El samsara, y precisamente el fin del budismo, es separarse de ese círculo de imágenes y de experiencias y asociada siempre con el deseo y por lo tanto con el dolor y todo ese mundo, ese revolute en que estamos metidos, es algo de lo cual tenemos que tratar de escapar mediante la meditación, llegar al uno, al yo absoluto que es el creador de toda esta fantasmagoría. Yo creo que el sueño es algo mucho más que lo que decía Freud. Creo que me acerco un poco más a la visión de Carl Jung. No excluyo las teorías de Freud. ¿Quién soy yo para excluir a Freud? Al psicoanálisis. Creo simplemente que hay más planos en la realidad del sueño, así como hay más planos de los que nos parecen la realidad de la realidad. La realidad
es más complicada de lo que parece. Estoy hablando de la realidad cuando uno está despierto, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que existen y que no las podemos tocar. Y que sabemos que existen, digamos, que no son especulativas, sino que sabemos que no existen. Por ejemplo, yo aquí en esta habitación, mientras estoy grabando este programa, y usted frente al computador donde está viendo este programa, estamos inmersos en un océano de ondas electromagnéticas que no podemos ver, ni tocar, ni sentir de ninguna manera. Las ondas de radio y de televisión, millones de ondas de energía están envolviéndonos como si estuviéramos sumergidos en un océano y no sentimos nada. Para saber que existen esas ondas de televisión, esas ondas electromagnéticas que conducen señales de radio, señales visuales o auditivas también de televisión. Tenemos que usar un aparato especial para sintonizar. Tenemos que usar un dispositivo, la radio, un televisor, y ahí cobran realidad ante nuestra vista. Y estaban todo el tiempo ahí, no en la forma de imágenes, porque en esa onda no va una imagen, por supuesto, pero estaban ahí. Bastaba sintonizarlas y ponerlo en contacto con un determinado circuito electrónico para que esa onda se convirtiera en sonido o sonidos e imagen. ¿No es así? Entonces, la realidad tiene muchos planos. La realidad tiene muchísimos planos. Parte de la realidad, por ejemplo, son las relaciones entre las cosas. Y las relaciones también son intocables. La relación que hay, por ejemplo, de distancia en el espacio entre estos libros que tengo aquí a mi derecha y el reloj que tengo aquí en mi mano izquierda, es algo real. Se podría, si yo agarro una winch, o sea, un instrumento específico, y usando una convención de medición, diría que hay una distancia de 30 centímetros. Pero ¿dónde está la relación espacial? ¿Dónde usted puede tocar la relación espacial? ¿Usted puede tocar las relaciones de tiempo? Si una cosa ocurre al mismo tiempo que otra, decimos es simultáneo o se están ocurriendo sincrónicamente, sincronizadamente, usted puede medir eso, la sincronización, usted puede ver los dos fenómenos ocurriendo al mismo tiempo según su perspectiva, porque para otra persona que está en otro lugar, de acuerdo a los movimientos, estas cosas que están ocurriendo van a ocurrir en distintos momentos, uno primero y otro después. Eso es evidente, ¿no es cierto? Y yo creo que en el sueño pasa lo mismo, que hay muchos planos de realidad. Algunos uno los puede explicar, entender con la teoría de Freud, otros los puede quizás explicar y entender con la visión de Carl Jung, y hay otros que requieren otro tipo de explicaciones. Pero antes de entrar a ese otro tipo de explicaciones posibles, no estoy diciendo que yo haya descubierto nada, permítanme, amigos, entrar a mi primer bloque publicitario de este sábado, que lo parto con el suplemento Vito. El suplemento Vito es un suplemento de los alimentos normales que usted le compra a sus mascotas. Es decir, usted les compra, qué sé yo, un pellet X, Y, Z, y usted le agrega una cucharadita de este suplemento y ese pellet común y corriente se convierte en un pellet premium, de lo mejor, con toda clase de vitaminas y elementos extra, y su animal, su mascota va a estar en mucho mejor estado. Va a estar contento, menos visitas al veterinario, que son muy caras ahora las visitas al veterinario, no lo sabré yo, no porque yo vaya al veterinario que me atiendan a mí, aunque quizás algunos dirían que sí, sino que porque tengo montones de mascotas y cada cierto tiempo, ustedes saben, los animales son súper frágiles. Bueno, con esto, al suplemento, usted va a tener mascotas mucho más sanas. Continúo con chiletributa.com, un grupo de contadores colegiados con años de experiencia y que dan años de garantía a su trabajo, que se encargan de la tributación de su empresa, de su corporación y del personal que trabaja ahí, para que usted no tenga absolutamente ningún problema. El tema de la tributación es complicado, todos los años cambian algunos elementos y hay que considerar N cosas para descontar o para agregar, y usted puede o pagar más o pagar menos. Si paga más nadie va a decir nada, pero si paga menos van a empezar a llegar los mails del Servicio de Impuesto Interno, puros problemas. Entonces póngase en manos de chiletributa.com. Sigo con Oxibiota, el producto que ya conocen, que les he mostrado muchas veces, un polvito que se mezcla con agua y se convierte en un caldo, por así decirlo, de una colonia, en realidad, de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye las otras bacterias, las anaeróbicas, que inician la descomposición, y de ahí vienen los malos olores. Los olores no se producen solo, son un resultado de la descomposición molecular de
algún producto orgánico y algunas de esas moléculas son gases y algunos de esos gases son realmente muy pestilentes y algunos son incluso tóxicos, como el CO2, por ejemplo, o el monóxido de carbono, qué sé yo. Así es que Oxibiota, usted, cuestión de vertirlo en los fregaderos donde está saliendo el mal olor, en el desagüe del baño, donde sea que hay malos olores o pueden haber malos olores, y se acabó el problema. Continúo y termino con Trade-In, una empresa que se encarga de atender a las empresas chilenas que tienen que estar importando ya sea insumos para producir sus productos o mercancía que van a vender. En los dos casos, Trade-In lo que hace es revisar todo el abanico de ofertas posibles de ese producto que usted necesita y le va a buscar el que tiene la mejor calidad y precio, la mejor relación calidad-precio para que usted venda o produzca en mejores condiciones y su negocio funcione mucho mejor. Trade-In. Hacerlo uno por su cuenta, revisar, por ejemplo, en internet todos los proveedores, no sé, de resorte o para la suspensión de un auto, pongamos por caso. Usted no termina nunca, son millones de proveedores. Ellos son especialistas, saben exactamente a quién recurrir, cuál es la fábrica que hace los resortes, en este caso ideales para lo que usted necesita. Bueno, los sueños creo yo que también tienen muchos planos de realidad. Algunos planos de realidad son con bastante obvio, como en la vida real, que hay muchas cosas que son bastante obvias y otras que no las vemos, que no las tocamos, como esas ondas de radio, de televisión, y muchas otras cosas más, de las que tenemos aún, de las que no tenemos manera, al revés de lo que ocurre con las ondas de radio y televisión, de en alguna instancia hacerlas aparentes ante nosotros, que se manifiesten ante nosotros. Hay cosas que no se manifiestan ante nosotros, o que se manifiestan de manera escondida, oscura y lejana en el tiempo, y no por eso dejan de ser reales. Y algunas de esas cosas, y yo creo que todos ustedes, yo desde luego muchas veces, y muchos de ustedes muchas veces también, han tenido en sueños eso que se llaman premoniciones. Premoniciones significa un sueño en que usted está viendo algo, usted en el sueño no lo sabe, pero después se entera, cuando las cosas ocurren, usted está viendo algo que va a ocurrir. A veces con todos los detalles. A veces algo que va a ocurrir al día siguiente. A veces algo que va a ocurrir un año después. O mucho tiempo después. Muchas de esas supuestas premoniciones, por supuesto, los que tratan de siempre de reducir el mundo, eso es lo que llaman la visión científica, pero en el fondo muchas veces es reduccionismo puro y simple. No es una visión científica propiamente tal, porque yo creo, humildemente, que la visión científica no es una manera concreta de ver, sino que es el estar, primero que nada, abierto a verlo todo y a usar la lógica, y llegado al caso si se puede la medición, pero primero que nada, estar abierto. Porque de lo contrario, si uno se cierra, uno ya deja de ser científico, aunque se cierre con un principio científico que en ese momento es válido. Eso no lo hace un verdadero científico, eso lo hace un dogmático. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hemos podido ver y que simplemente nos explican reduciéndolos a decir, lo que pasa es que usted tuvo esa experiencia y después lo olvidó, o sabía usted que iba a ocurrir tal cosa y luego lo olvidó, pero lo recordó en el sueño y en el sueño aparece como el sueño, y usted entonces después al otro día cuando eso ocurre, usted dice, yo lo vi en el sueño, lo preví, tuve la premonición. Bueno, eso puede ocurrir algunas veces, sin duda. Sin duda. Pero como digo, el sueño como la realidad, digamos, del mundo despierto, el mundo onírico, también tiene muchos planos. Yo personalmente he tenido premoniciones que no son explicables en absoluto, con ninguna experiencia previa que yo hubiera tenido, de ninguna, y que se manifestaron, vi que eran reales, años después. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, a veces muy disfrazada, con mucho simbolismo. A veces es una persona que en el sueño nos dice algo. Esa persona puede ser alguien vivo o muerto. Muchas veces son muertos. Y no es que los fantasmas, aunque yo no excluyo nada, o los espíritus vengan en el sueño a comunicarnos cosas. Yo a veces creo, me he hecho una teoría personal, de que no es que vengan los muertos a comunicarnos algo, sino que nosotros mismos, desde el futuro, venimos a comunicarnos algo. Porque hemos seguido viviendo,
Después que soñamos, vivimos muchos años más, pongamos. En esos muchos años más tuvimos una experiencia y quisimos ir a advertirnos hacia atrás. O no sé si quisimos, pero de algún modo nos fuimos a advertir y nos aparecimos, pero no como nosotros mismos, sino que como otra persona. Bueno, ustedes saben, los sueños son muy raros. De repente uno son dos o tres, uno mismo es varias personas al mismo tiempo. Uno está aquí y al mismo tiempo está allá. O puede estar, digamos, ese yo mismo que está volviendo del futuro a contarnos algo, puede estar disfrazado de un ser querido que se murió, de un amigo que se murió, o de cualquier persona. ¿Cómo saber que no es así? ¿Cómo rechazar eso de plano con una sonrisita escéptica, siendo que pensar eso es una tontería que no es científico? En primer lugar, ¿cómo uno podría medir la verosimilitud, la realidad de eso que estoy diciendo? Salvo por el hecho de que después ocurre la cuestión, pues. Ustedes no me van a creer, yo el año 71 estaba trabajando en una investigación en el norte sobre la pequeña minería y me alojaba en una, no sé cómo llamarlo, pero no era un hotel, era la casa para alojar a la gente, los funcionarios de esa institución pública que estaban vinculadas con la minería. Y tuve un sueño en que veía un grupo de soldados entrando a la Moneda, entrando por los pasillos hasta una oficina, la oficina presidencial, y no voy a dar más detalle porque un poco como con mucho gore, asesinando a Salvador Allende. Incluso me acuerdo hasta el día de hoy lo que decía a Salvador Allende en el momento en que lo estaban matando. Eso fue el año 71. El año 73 hubo un golpe de Estado, entraron los militares a la Moneda y se dice que no lo mataron, sino que se suicidó, que creo que así fue. Salvador Allende se disparó en la boca con un AK-47 y yo lo vi ser asesinado con un disparo en la boca, con todos los efectos especiales horribles, por un soldado. Esa es la única diferencia. ¿Cómo yo podía saber que eventualmente iba a ocurrir una cosa así? Yo podía saber en teoría y en general, como muchos chilenos, de que podía ocurrir una intervención militar en algún momento del gobierno de Allende. Pero el detalle de que iban a entrar a la Moneda, de que la Moneda estaba en la condición que yo la vi en el sueño, de que iba a morir Allende en su oficina con un disparo en la boca. ¿Cómo? Díganme ustedes cómo. Bueno, era imposible. Nunca lo olvidé por eso. Y he tenido otros sueños en que se me anuncia malas noticias y siempre de la misma manera con el mismo simbolismo. Y cuando yo sueño eso digo, tate, aquí se me viene una grande, y así ha ocurrido siempre. Siempre. Y son cosas imprevistas. Me han pasado cosas malas, algunas de ellas, no las voy a repetir, de un día para otro. Cosas que se estaban armando contra uno, así, preparando la puñalada por la espalda, un montón de gente. ¿Qué sabía uno? ¿Qué sabe uno de lo que están preparando contra uno enemigos personales que van a cometer su acción mañana, pasado? No, uno no sabe. Uno vive encerrado en su burbuja. Pero yo soñé que algo malo me venía, sin saber qué era. Y todos ustedes, estoy seguro, todos ustedes han pasado por la misma experiencia de tener cierta tal clase de sueños que no auguran nada bueno. Nada bueno. Ahora, ¿cómo es posible? Aquí interviene también un tema que tiene que ver con la física, porque se podrá decir, no es posible saber lo que va a ocurrir en el futuro, porque simplemente el futuro no existe. Porque el tiempo, digamos, que existe es el presente, el pasado dejó de existir. A lo más uno puede decir que está presente en el presente por la herencia de fenómenos que produjo, etcétera. Pero en cualquier caso el futuro no. O a lo más está en potencia y tampoco sabemos cómo esa potencia, cómo estos elementos del presente van a madurar para formar el futuro. Podemos hacer alguna adivinanza, podemos hacer algún cálculo, lo hacemos todo el tiempo, pero no podemos saber, podemos simplemente adivinar. Podemos hacer una apuesta. Y ahí hay una concepción del tiempo. O sea, ahí se está uno basando en el axioma que el tiempo no es otra cosa que el presente y que estar pensando en un futuro que ya está hecho es absurdo. Y yo pensaba también así hasta hace unos años atrás,
veía el tiempo como me enseñaron cuando estudié física en el colegio y luego lo que he erudido, que se habla de la flecha del tiempo. El tiempo va avanzando, o más bien dicho nosotros, no, el tiempo no es algo, no es una cosa que avance, nosotros nos vamos moviendo, no sé en qué sentido, ahí empezamos a entrar a la teoría de la relatividad y no me voy a meter en esa cuestión, ni mucho menos. Pero resulta que tal vez el tiempo no es así, que el tiempo no es como se asume que es, y de lo cual emerge esto de la imposibilidad que uno pueda saber lo que ocurrió en el futuro, o lo que va a ocurrir en el futuro porque no ha ocurrido, y por lo tanto no hay nada que saber. Pero probablemente no. Hay otras visiones filosóficas, metafísicas, y yo diría de la física de ahora, en que el concepto de tiempo cambia completamente. Y no me refiero a la teoría de la relatividad, me refiero a una visión cosmológica en que el tiempo es como un río circular donde solamente aquel que está metido en un punto específico, minúsculo de ese río, y que se mueve en ese río, tiene como presente temporal y espacial ese punto. Pero el tiempo en su conjunto existe. Siempre existió. El tiempo puede, y por eso que yo no creo que se necesite una explicación divina para entender el principio del universo, porque creo que no tuvo ni un principio. No podía no existir, o sea, existe simplemente eternamente. Eternamente, cambiando, moviéndose como un flujo de energía, como ese río circular que está dando en un momento dado aquí y allá en distintos puntos del espacio-tiempo. Ese flujo de energía se configura en determinados objetos o formas o fenómenos, tal como en un río. Cuando usted observa un río, por ejemplo, con detenimiento, se pone en la orilla de un río y se pone a mirar, fíjese usted la cantidad de entidades particulares que emergen. Un remolino por aquí, un remanso por allá, luego se deshace y se convierte en otra cosa, y es todo un continuo. Ese remanso o ese fenómeno tiene que ver con todo lo que ha venido, entre comillas, antes y todo lo que va a ocurrir después, que ya está ocurriendo en el fondo, porque el río sigue existiendo más adelante, ¿no es cierto? No sé cómo explicarme. No, sobrepasa mis capacidades de explicar esto, pero tengo esa sensación. Y por eso uno podría en ese sentido viajar en el tiempo, porque ya está en el tiempo. Cómo moverse en ese río para pasar de este punto a otro que está más adelante y luego regresar, eso es otra cosa. No tengo idea, no he fabricado una máquina del tiempo. Pero ya cambiando la concepción del tiempo se hace posible esta posibilidad de que el futuro ya esté y por lo tanto de alguna manera pudiéramos conocerlo. Y quizás esa manera o alguna de esas maneras es el sueño. En el sueño quizás nos desprendemos del espacio-tiempo en que estamos metidos como seres. Cuando estamos despiertos, nos desprendemos de este marco estrecho, temporal y espacial en que estamos metidos. No sé cómo, tal vez porque somos parte de una mente global, y entonces esa mente global está todo el tiempo viendo todo, tiene todo en mente, por así decirlo, tal como uno, al estar despierto, al menos por un segundo, tiene todo en mente al mismo tiempo un montón de cosas. Y entonces, claro, una vez que uno se sumerge en esa mente de la cual somos parte y siempre hemos sido parte, lo podemos conocer todo, pero cuando volvemos a nuestra condición particular, ese conocimiento que hemos obtenido en tanto que mente cósmica, llamémoslo así, se fragmenta, se disminuye, se deteriora, se distorsiona, se achica, se jibariza, porque volvemos a nuestra condición minúscula y entonces lo que hemos visto se convierte en una imagen distorsionada, se convierte en un pariente muerto que nos visita y nos dice algo no muy claro sobre el futuro, se convierte, un poco lo que pasaba a los pueblos primitivos cuando miraban el mundo que los rodeaba. El mundo que los rodeaba lo interpretaban con conceptos que no correspondían a lo que nosotros consideramos realidad, y por eso que veían dioses por todas partes llevando a cabo los fenómenos de la naturaleza, porque la realidad de ese mundo ellos no la podían entender en tanto que tal, sino con conceptos minúsculos. Nos puede pasar lo mismo si entramos a una mente más grande, que lo ve todo, que lo tiene todo en mente, que es esa mente la sustancia final de todo, y entonces cuando regresamos a nuestra condición de materialización minúscula, microscópica, infinitesimalmente pequeña, evidentemente no nos cabe esa visión y la vemos como una cosa minúscula. O sea, en otras palabras, es como estar ahora en una torre frente a un enorme y maravilloso paisaje, pero uno está obligado a mirar solamente por un agujero chiquitito, así por una venda, y entonces no ve casi nada
ve del mundo, pero ve muy poco del mundo. Puede ser que los sueños entonces sean un camino, no un mensaje de los dioses, sino que un mensaje de nosotros mismos, o un mensaje de la mente cósmica, o un mensaje de no sé qué cosa, o simplemente nosotros mismos logramos movernos en este río circular y hemos captado distintas instancias para atrás, para adelante. Y quizás cuántas vidas paralelas podemos tener también. Esa es otra. Ustedes saben la teoría de los universos paralelos. No, esto no es una invención de los astrólogos ni nada, sino que es una cosa que discuten los astrofísicos. Dicen, por ejemplo, que pueden haber, Dios no lo quiera, trillones de Fernando Villegas que están diciendo exactamente lo mismo, quizás con una pequeña diferencia. Uno de los Fernando Villegas está diciendo esto medio segundo antes, otro está diciendo totalmente lo contrario, qué sé yo. No sé. Sé sí una cosa, te estoy convencido de una cosa, que esta realidad que vemos a nuestro alrededor cuando estamos despiertos no es nada. O sea, es miserablemente pequeña y estrecha, y es ridículo creer que esto es, y que la ciencia que se maneja en este mundo, midiendo cosas visibles, perceptibles, la ciencia no es otra cosa que una prolongación metódica de nuestro sentido, al final de cuentas, básicamente. Estoy dejando de lado las matemáticas, estoy hablando de la ciencia empírica que observa fenómenos. Porque usted en matemática puede construir otras cosas que no son perceptibles, pero en la física, en la biología, usted está mirando cosas. Usted está viendo cómo se comportan cosas. Y ordena uno ese mundo inmediato y pequeño. Es como ordenar un cuarto pequeñito, pero la casa es mucho más grande que ese cuarto pequeñito. Me parece a mí. Antes de continuar, amigos, esto no es un sueño, es una pura realidad, son productos y servicios de gran utilidad para usted. Les recuerdo al pintor Rodrigo Calderón Martínez, que está en condiciones de hacerles retratos al óleo de su familia o de algunos miembros de su familia, de usted, qué sé yo, para tener un cuadro como se hacía antes, mucho más interesante, mucho más significativo que una mera foto que usted... ¿Cuántos de ustedes tienen fotos de familia puestas en el living de su casa? Apuesto que ninguno. Quizás tengan alguna en un pasillo, esa foto de la antigua, de unos tatarabuelos, pero de ustedes ahora... Claro, es muy difícil. Pero una pintura al óleo es otra cosa. Pónganse en contacto con Rodrigo Calderón Martínez en las direcciones que aparecen a mi lado. Continúo con conversaciones numéricas. Este ingeniero de Bochev, que yo conozco personalmente, un tipo muy brillante, muy inteligente, que ha desarrollado una manera distinta de enseñar las matemáticas a los chicos que tienen problemas con las matemáticas, como casi todos, por la peor de las razones, porque se las enseñan mal. Los complican. Y hay algunos, los profesores universitarios, me consta, que les encanta hacer lo más difícil de lo que es para sentirse ellos unos verdaderos Einstein y dejar a los cabros colgados de como una campana. Una estupidez. Bueno, este hombre enseña las matemáticas de otra forma, los cabros se les pasan los terrores, los miedos, el disgusto, y eso les cambia la vida. Fuera de eso, prepara para la prueba de admisión a la universidad, la PAE creo que se llama, y también ofrece cursillos de programación, obviamente con el lenguaje de programación para niños. Lo pasan muy bien, se disciplinan, les hace súper bien, estimados amigos. Y continúo con González y compañía, el bufete de abogados penalistas que se especializan en casos penales que son los más serios y que tienen una gran reputación en la plaza, están entre los mejores bufetes de penalistas porque han resuelto casos victoriosamente muy importantes, algunos de los cuales han llegado a los medios de comunicación. Así que si usted tiene un problema penal, más le vale, ¿no? Está arriesgando su pellejo. Fuera de eso, van, y es lo que sale aquí en la ficha a mi lado, van a las empresas a ponerlos al día en materia de estas regulaciones legales que hay ahora sobre cómo deben funcionar las empresas en términos de las relaciones mutuas, hombre-mujer, etcétera, la ley Karin. Todo eso es un tema complicado y realmente engorroso y serio, porque de repente una empresa puede caer en problemas serios por no tener al personal bien adestrado en esta materia. Tienen especialistas para eso, Gonzalo y compañía. Y termino, amigos, con el arquitecto Diego Sándor, que vive en la región de los lagos y que se ha dedicado a construir y a diseñar cosas muy hermosas en su fachada y en su interior en esa región. Así que si usted tiene una parcela que va a construir y compró, por ejemplo, en Lomas de Millaray o incluso en algún otro lado y quiere construir, porque para eso compró una parcela, piense en este gran arquitecto Diego Sándor que vive ahí y que además, otra cosa que no hacen los arquitectos, se mete en la construcción desde el primer día hasta el último para que todo quede tiquitaca. Fuera de eso también se encarga de remodelaciones, ¿eh? No solamente construcciones desde cero, remodelaciones, amigos,
para que para tener una casa mejor, más bonita, mejor orientada al sol, mejor orientada a todas las cosas. Hay muchos arquitectos o constructores que no consideran todas las variables que ve Diego Santos. Bueno, yo espero que no encuentren que estoy rayando la papa con esto de los sueños. Yo por lo menos los invito a mantenerse abiertos en esta materia. Hay que darles pelota a los sueños. Algo nos están diciendo. Si acaso no es algo tan metafísico como un viaje del futuro, ok, pero les está diciendo algo de ustedes mismos ahora, real. O sea, bueno, todo es real en realidad. Les está diciendo algo. Es un mensaje que su subconsciente les está dando, que en el día a día consciente ustedes no lo quieren escuchar, no lo quieren oír. A veces uno sigue cursos de vida, pueden ser ya convertidas en un hábito, que no son tan positivos, que no son tan eficaces. Usted funciona, pero funciona como un auto que anda que se le ha olvidado sacarle el freno de mano. Entonces, hay maneras mejores de hacer las cosas y de repente el sueño nos lo dice. El subconsciente nos lo estaba diciendo, pero no queríamos oír, pero entonces nos dice esto a través de un mensaje en un sueño. Los sueños son muy reveladores si uno los atiende. Y es buena idea, si uno se acuerda de un sueño, a veces es interesante anotarlo porque los sueños se olvidan muy rápido. Yo ya me olvidé lo que soñé anoche, no debe haber sido muy, muy importante, por supuesto. Rara vez uno tiene esos sueños fantásticos, increíbles, donde se nos revelan cosas que van a ocurrir o que nos ocurrieron o que nos están dando un indicio, en fin. Pero a veces vale la pena notarlo, son interesantes. Los sueños es todo un mundo, recordemos eso. Eso de todas maneras. No importa cómo usted interprete esta cuestión, si cree que yo estoy equivocado, si Sigmund Freud está equivocado, da lo mismo. Son interesantes. Vivimos en ellos gran parte de nuestras vidas. Y hay algunos sueños maravillosos. Normalmente no. Normalmente los sueños no son ni fu ni fa. Pesadillas no faltan. Sueños maravillosos en que uno despierta con el corazón henchido de alegría. Hay de vez en cuando, ¿no es cierto? Hay esos sueños maravillosos en que uno vuela. Qué maravillosos son esos sueños. Uno se ha desprendido de todo y vuela. A mí que me gusta tanto la música, que para mí es lo principal, fuera de mi familia obviamente, he soñado a veces que estoy componiendo así improvisadamente, a la rápida, no de a poco anotando en un pentagrama, música preciosa, que me parece preciosa en el sueño, a lo mejor es una idiotez, pero uno igual despierta de otra manera. Y cuando han sido sueños malos, aunque uno no los recuerde, uno despierta en mala. Esa es la explicación, yo creo, de muchas de esas mañanas en que estamos medio un poco depre, un poco bajoneados, estamos un poco tristes a veces, y es porque hemos soñado algo que no queremos recordar, que quizás nos está dando un indicio precisamente, pero no queremos recordarlo, no queríamos saber de él en la vida real, y luego que lo hemos soñado no lo queremos recordar cuando volvemos a la vida, abro comillas, real, porque finalmente yo me pregunto, ¿qué es la vida real? ¿Cuál es la vida real? ¿Lo han pensado usted? ¿Real porque uno cree que está tocando algo? No lo sé. Creo que hay más realidad de las que vemos. ¿Se acuerdan de esa frase de una obra de Shakespeare? De que hay más mundos y cosas, Horacio, de las que puedes pensar. Creo que Hamlet le dice eso a Horacio. Me parece, no estoy seguro. Tengo muchas cosas en memoria, tantas que de repente tengo cortocircuito. Bueno, amigos, sería eso. Para mañana, domingo, o para sea el día que lo saquen, no tengo claro todavía lo que voy a hacer de historias extraordinarias, pero voy a buscar algo así extraordinario, increíble, como fue la batalla de Cannae, luego qué fue lo que hice, cuál fue el programa anterior que dediqué el muro de Berlín. Voy a buscar otro episodio interesante o curioso. Hay cosas que no son importantes, pero son muy curiosas. Y para divertirlo, sin otro objeto que ese, en ese programita chiquitito de media hora. Y estoy grabando esto
a las 2:30 del día viernes. Así que todavía pues, estoy en condiciones, a pesar de que el tiempo es tan relativo, ¿no? Ustedes no sé cuándo están viendo esto. Les deseo un muy buen fin de semana. Eso sería todo, estimado amigo. Nos vemos. Chao.